Hola artemaníacos, echabais de menos. Bueno, no me acuerdo quién decía esa idiotez. ¿Qué? ¿Os gusta mi nuevo pelado? ¿A que os recuerda un poco a...? ¡Gusta la gasolina! ¡Dame más gasolina! Sí, tal vez pueda ser un poco gilipichis lo que acabo de hacer, pero voy a intentar no perder el tiempo y voy a intentar presentaros algunas de las cosas que pueden ser interesantes. ¿Para qué es el vídeo de hoy? Bueno, voy a hablar de mi vida en internet y cómo empecé a usar los ordenadores. Es una historia tan romántica que quiero empezarla con una de mis joyas. La primera joya que os quiero enseñar es esto que tenéis aquí. Este cacharrito que tenéis me lo regalaron cuando tenía 7 añitos. Es de Vitech y es un ordenador, un juguete llamado PC 2000. No sé dónde andará porque no me ha dado tiempo a buscarlo, pero tenía un manual de instrucciones que no era, supongo que vendría con un manual de instrucciones, pero en el manual de instrucciones era un manual sobre BASIC. Y si lo encendemos, aparte de tener la mar de juegos y de gilipolleces, pues se podía ver, le daba BASIC aquí y se podían ver, me parece que ya está tieso de pilas, que por cierto se las debería quitar las pilas, pero recordad, si tenéis un aparatejo de estos y lo queréis conservar, por favor, no dejad que se sulfaten las pilas dentro. Sacadles las pilas cuando no lo utilicéis. De hecho es una de las cosas que venía cuando se compraba una Game Boy o una consola. Y supongo que también puede pasar con algunas pilas de los Wiimotes. Así que tenedlo en cuenta. Mi primer ordenador fue en el año 2000. Sí, me acuerdo perfectamente. Creo que costó unos 600 euros, 700 euros. Yo llevaba un montón de tiempo queriendo comprarme el ordenador y por fin, pues, me lo compraron. Estaba flipando porque me dijeron, oye, mira, que te lo damos con Windows 98 pero es más caro, así que Windows Millennium que es más barato. Pues vale, Windows Millennium, pero una mierda de sistema operativo, pero bueno, era lo que tenía. Por aquel entonces, el ordenador que me compré tenía justamente lo que tengo en mis manos. Obviamente podría haber optado, si hubiera sido un poquito antes, por un Pentium 2 como el que tengo aquí. Cuando veáis un ordenador tirado en la basura, este tipo de cosas pueden ser interesantes de coger. Por ejemplo, este microprocesador iba en un socket diferente al de los que van ahora mismo, que podéis encontrar con 747, por ejemplo, de un Pentium 4. Total, que por aquel entonces lo que tenía era un Pentium 3 Coppermine, me parece que era el código de este procesador. No, por aquí no veo. Va, ya, yo qué sé. Y luego, aparte, una memoria RAM de no sé cuántos, no me acuerdo, 128, yo qué sé. Era muy poco, obviamente, para llevar el Windows Millennium, el cual estaba todo el santo día formateando. Aparte intenté hacer mis primeros pinitos en Linux, pero algunos problemitas con las particiones y demás no hicieron que la cosa pudiera cuajar. Por aquel entonces en internet lo que más tenía una conexión de 28 kilobytes y obviamente las cosas no iban del todo rápidas. Si te querías descargar una canción del Napster, si te conectabas a las conexiones T2 o T3, las canciones que te querías descargar, pues, bueno, yo primero no tenía una regrabadora, no tuve una regrabadora de CD para hacer discos de música, y aparte, con la computadora que tenía, no podía grabar
a mucha velocidad los discos compactos, pero la velocidad de transmisión para descargar un mísero MP3 era a lo sumo de 4 o 5 kilobytes por segundo. Sí, 4 o 5 kilobytes por segundo. Por lo tanto, más o menos un MP3 se podía bajar, un MP3 de 4 o 5 megas podía tardar en descargarse media o una hora si es que no llamaba a alguien y se cortaba la conexión. Por aquel entonces acababa de llegar la tarifa plana a España y entonces, pues a partir de primero de las 6 de la tarde y ya luego algunas compañías empezaron a ofertarlo ya con el RDSI y otras gilipolleces de conexiones que eran tercermundistas por aquel entonces, pero bueno, era lo que había en aquella época, y poco a poco pues fue bajando el precio, ya Telefónica fue pues se puede decir que dando su brazo a torcer, ya empezó a aparecer Retevisión, ya se rompió el monopolio y entonces ya pues fue cuando llegó la banda ancha. Y junto a la banda ancha pues ya me compré ya creo que me puse un Vanadu y entonces pues ya venían los routers con los que podías usar pues la magia. Pues nada, simplemente con una tarjeta de 128 megas era más o menos lo que tú podías hacer. Y en aquella época no existía ni Bluetooth ni idioteces en nada. Si no tenías un cable cruzado, a lo mejor había algunos sistemas con los que podías usar esto, que no es un consolador ni nada de esto. Esto era una cosa para los móviles y con la que yo usaba para transmitir a mi móvil a través de infrarrojos juegos Java. Entonces yo siempre me compraba móviles Nokia porque eran los que aceptaban los juegos en .jal. Me los bajaba por ahí, entonces pues ya que tuviera Symbian eso era, vamos, el super eso. Pero bueno, mientras que aceptara juegos Java, pues intentaba que fuera Nokia, había otros modelos como el Siemens X65, que fue un modelo bastante bueno. Yo le pasaba no solo los juegos, sino los archivos y los ejecutaba. Y la verdad que esos eran los jueguecitos que tenía en el móvil. Luego, más tarde, pues llegaron los smartphones y llegaron un montón de cosas más. Pero desde luego, de pasar de la época de los juegos en cassette a pasar ahora mismo, en plena época de PlayStation 4, Xbox One y la Wii U, a los juegos en la nube y demás, han pasado muchos años y quién sabe lo que llegará y lo que podremos ver próximamente. Yo lo único que sé es que siempre habrá lenguajes como BASIC que siempre estarán con nosotros y que pasarán a la historia. Porque siempre, pase lo que pase, los lenguajes de programación o la información que pasa por un microprocesador, sea lo que sea, es invariable. Los lenguajes de programación podrán cambiar en su fisionomía, pero no cambiarán mucho, espero, de su forma de ser. Y hasta que no vengan los ordenadores cuánticos, los microprocesadores seguirán trabajando con impulsos eléctricos y las memorias RAM seguirán almacenando los datos cuando haya electricidad o cuando no la haya. Buenas tardes, o buenas noches, o buenos días y gracias.